Si tienen dudas, pueden hablar o escribir y yo los veo, ¿sí? Bien. Entonces, de vistas y procedimientos almacenados, que como ya habíamos dicho, tenían que repasar un poco la semana previa, podemos resumir que las vistas, ¿sí? Tanto las vistas como procedimientos almacenados son objetos, ¿sí? De la base de datos. O sea, se guardan en la base de datos, como así también se guardan las tablas, los usuarios, ¿bien? Las restricciones. Otros objetos son las vistas y también los procedimientos almacenados. Bien. Podríamos definir una vista como una tabla virtual, ¿sí? De hecho, depende del IDE, se visualizan las vistas casi como una tabla, ¿sí? Con estructura, con columnas, pero no es algo físico, no es algo que realmente está así en la base de datos, sino que una vista lo que termina siendo después es una consulta de selección precargada que cuando yo ejecute la vista o cuando yo seleccione datos de la vista, va a seleccionar datos de esa consulta de selección previa, ¿bien? Y después, como forma parte o termina siendo una especie como de tabla, yo le puedo aplicar todo lo que vimos anteriormente, ¿sí? Order by, le puedo aplicar where, le puedo aplicar group by, contar, joins, todo lo que vimos también se aplica a vistas si corresponde, ¿no?, la estructura de la vista. Ailén, ahí preguntas, con respecto a las vistas, vos decís que brinda seguridad. ¿A qué me refiero con eso? Sí, es una manera, es una manera de decirlo en el sentido de que yo puedo tener acceso a una pseudo tabla o a una tabla virtual y no acceso directo a las tablas físicas, ¿sí? Entonces, yo decido qué información va a conformar a la vista, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la tabla de usuarios y quiero traer el nombre de usuario y la fecha de creación solamente, por darte un ejemplo. Si yo tengo una vista que provee esa información junto con otros datos, solo tengo lo que la vista me permite. En cambio, si hago un select asterisco a la tabla de usuarios, ahí dentro voy a tener, qué sé yo, la clave y otra información sensible que por ahí no quiero que sea accesible, ¿sí? Entonces la vista me permite como un término, como una tabla en el medio a la cual yo accedo y traigo la información que solamente quiero que se obtenga, ¿sí? Incluso podría ser que no puedan seleccionar datos de las tablas y sí de las vistas, o que permita ejecutar procedimientos almacenados pero con ciertos permisos. Matías pregunta, ¿es como que está en memoria o cada vez que se hace la vista ejecuta? Cada vez que se accede a la vista, ejecuta por debajo la consulta de selección, ¿sí? Es lo que le puedes dar acceso al usuario, por ejemplo. Sí, vos después vas a tener lo que es permisos de usuario de tu sistema, del sistema, ¿no? Del login del usuario a tu sistema, y también tenés permisos de usuario del usuario que se conecta a la base de datos. Bueno, ese usuario que se conecta a la base de datos, por ahora es SA generalmente, ¿no? El System Administrator. Y ese tiene acceso a todo, pero en un sistema real, uno crea un usuario con los permisos necesarios y nada más. O sea, ahora actualmente si nos conectamos con un usuario que puede borrar cualquier base, que puede crear tablas en cualquier base. En general, eso no es un ambiente ideal. Uno tiene un usuario que tiene permiso solo a una base y solo a ciertas acciones, ¿sí? Claro. Entonces, uno lo que hace es limitar a los usuarios de base de datos a un permiso mínimo, ¿no? Nunca de más, ¿sí? Bien. La sintaxis para crear vistas, ¿sí?, o modificarlas o eliminarlas es esta. Es bastante entendible, es bastante sencilla. Crear vistas y trabajar con vistas es muy fácil. Simplemente vamos a usar el comando createView. Vamos a poner el nombre de la vista, que es importante el nombre porque es con el cual después puedo modificar o eliminarla. Y después pongo as y la consulta de selección que la va a conformar.
decir cómo va a estar conformada la vista. Y luego, con un select al nombre de la vista, un select asterisco, por ejemplo, from, y el nombre de la vista, lo que estaría por debajo ejecutando es la consulta de selección que la creó, ¿sí? Si ya existiera, lo que podemos hacer si la queremos modificar es con un alter view. Por eso podría yo cambiar una vista existente, y si por alguna razón no la necesito más, con un drop view la elimino, ¿sí? La palabra reservada sí, es la misma con la cual creamos alias para columnas y para tablas. En este caso nos sirve para identificar cuál es el código, ¿sí?, que conforma a la vista. Bien. Bueno, ahora después vamos a ver un ejemplo de una vista con la base de datos que veníamos trabajando antes del primer parcial, ¿sí? Y ver cómo después se puede utilizar la vista para poder seleccionar datos. Bien. En realidad no hace falta poner entre paréntesis esto. Habría que probar qué hace si uno pone entre paréntesis esto de acá, porque nunca lo puse, pero así como estás, la sintaxis básica, ¿sí? No pasa nada, lo ejecuta sin problemas. No requiere paréntesis. El que sí requiere paréntesis es el procedimiento almacenado, que ahora vamos a ver. Bien, entonces, ventajas de usar vistas. Bien, primero que nada, simplifica consultas complejas, ¿sí? Eso es una de las ventajas más importantes, ¿sí? ¿Se acuerdan que a lo último, cuando estábamos trabajando con subconsultas, y ya cuando estábamos trabajando con consultas de resumen, ¿sí?, no tanto con el tema de joins, pero ya con el tema de joins las consultas de selección se hicieron un poco más complejas, pero con los últimos dos temas de selección, la sintaxis de las consultas de selección se empezaron a hacer más difíciles, ¿sí? Tenían más columnas, funciones, diferentes niveles de consultas de selección. Bien. Si yo cada vez que quiero generar un reporte o un listado, tengo que escribir todo eso, y más aún, embeberlo o incorporarlo a un sistema propio, ¿sí?, por ejemplo, un código en C# o en Java o en lo que sea, queda como complejo, no queda sencillo de leer, ¿sí?, de visualizar. Entonces, la vista viene acá como para traer simpleza ahí. Yo lo que hago es, la consulta de selección que me permitía generar un reporte y que podía ser muy compleja, la transformo en una vista. Y luego, desde mi aplicación, no tengo que escribir esa consulta compleja cada vez. Llamo, hago una selección a la vista y con eso ya obtengo la información, ¿sí? Y lo bueno de eso es que yo hago referencia a la vista, no directamente a las tablas. Ángel, se te había tildado todo. ¿En qué parte me quedé? ¿En qué parte? Al principio. ¿A la parte de simplifica consultas complejas? Creo que sí, ¿no? Uf. Cuando te tocaste la nariz, dice. Me toco la nariz todo el tiempo. Bueno, vamos de vuelta. Ya me pasó el otro día con Laboratorio 2 y por suerte no fue tan largo. Estaba diciendo, bueno, lo de embeberlo en C#. Ok. Les decía que una consulta que puede ser compleja, con una vista se simplifica, ¿sí? La idea de esto, ahora en la siguiente diapositiva lo van a ver mucho mejor, es hacer como esa tabla virtual, esta vista intermedia, en lugar de acceder directamente a las tablas, ¿sí?, reales. Entonces yo puedo hacer un select de la vista que creé, y eso me va a traer un resultado, ¿sí?, me va a traer el reporte o el listado que a mí me interesa. Y lo bueno de esto es que primero me trae simpleza, después, si en el futuro yo tengo que modificar el listado o el reporte, no tengo que modificar en cada lugar donde lo llame, sino que simplemente cambio la vista y automáticamente eso se modifica. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso, ¿sí? Y el impacto ese es inmediato, ¿sí? La modificación a la estructura de una vista impacta directamente en las aplicaciones que consumen esa vista. Yo no tengo que recompilar la aplicación para que eso se note, ¿bien? Y eso es también una ventaja importante, porque me sirve a mí para poder hacer un cambio y que automáticamente se vea reflejado en todos los sistemas que hacen uso de vistas y de procedimientos almacenados
también, ¿sí? Entonces, este sería un esquema de trabajo con una vista. Yo puedo tener tanto una aplicación de escritorio, una aplicación web, podría tener una aplicación mobile también que se conecte a una base y consume una vista. Entonces yo hago el select desde cualquier aplicación a la vista, no a la tabla directamente, ¿sí? A la vista. Todo esto dentro de la base de datos, ¿sí? Y la vista lo que hace es, internamente, genera la consulta de selección de la manera que esté conformada la vista, genera el set de datos de resultado, y eso vuelve, acá me faltarían como una flecha de doble dirección, vuelve como resultado a la aplicación que llamó a la vista, ¿sí? Entonces, si yo modifico la consulta que conforma a la vista, inmediatamente se va a ver reflejado en las aplicaciones sin necesidad de recompilar o con el mínimo cambio posible, ¿sí? Ahí Silvana pregunta, una vista la uso cuando siempre tenés que hacer las mismas consultas sobre los mismos datos. Sí, básicamente cada vez que uno quiere mostrar un listado, un reporte o generar algo que se va a mostrar en la aplicación, por ahí es conveniente usar una vista y no directamente las tablas, ¿sí? Esa sería una buena idea de uso de una vista. Si yo tengo que hacer un listado de clientes y el cliente por ahí muestro algún dato más de alguna otra tabla, en lugar de andar embebiendo en mi aplicación distintos joins, hago un select a la vista y sé que me va a traer como yo la conforme, ¿sí? Sí, y eso, acá estamos trabajando con algo que es como una pseudo tabla, por lo tanto, no permite parámetros salvo que yo utilice la cláusula where, ¿sí? Después vamos a ver algo que son procedimientos almacenados al cual yo le puedo pasar parámetros y esos parámetros van a estar dentro de variables a las cuales puedo usarlas para hacer cálculos, para aplicar filtros, para lo que yo requiera, ¿sí? Eso también serviría como para hacer reportes, los procedimientos. Bien, y bueno, entonces hablando de procedimientos, vamos a ver también un poco a modo de resumen de qué se trata, ¿sí? Es como una función, podríamos decir, ¿sí? Procedimiento es una manera también de llamar una función, y se llaman almacenados porque están en la base de datos, ¿sí? Es una lógica, ¿sí? Una lógica de negocio, un código que en lugar de por ahí estar en la aplicación, está en la base de datos, ¿bien? Y esto tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas dependiendo de cómo nos organicemos para desarrollar, ¿sí? Con triggers también va a suceder lo mismo, ¿bien? Bueno, como toda función, va a poder recibir parámetros, los que necesitemos, y devolver resultados, ¿sí? Los resultados que devuelven puede ser un valor escalar, es decir, 1 o 0, o la cantidad de registros afectados, algún valor así básico entero, o puedo traer también, si quiero, todo un set de datos con un select, ¿bien? Puedo hacerlo según lo que necesite, una cosa u otra, ¿sí? También podría no devolver valores, pero en general siempre, por lo menos un valor escalar devuelve, ¿bien? Y la ventaja de que estén alojados en la base de datos es que es mucho más rápido, porque si yo le paso información, pero el procedimiento almacenado necesita más información para trabajar, ya está en la base de datos, no tiene que ir y venir a la aplicación constantemente para acceder a los datos, ¿sí? Puede, con la información que yo le pasé, generar más consultas de selección para acceder a más datos y aplicar la lógica que tenga que aplicar, ¿sí? Puede almacenar una vista, sí, puede almacenar el resultado de una vista, si quisiéramos. Ahora lo podemos probar, que el procedimiento seleccione una vista para su resultado, ¿sí? Bueno, la lógica para crear un procedimiento almacenado va a variar dependiendo si el procedimiento recibe parámetros o no. Acá hay un ejemplo donde el procedimiento no recibe ningún parámetro. Fíjense que este procedimiento no tiene mucho sentido, es solamente para un ejemplo, ¿sí? Pero el procedimiento tiene un nombre y lo que haría es una selección directamente, ¿no? Un select asterisco from y una tabla. Les decía que no tiene sentido porque si va a hacer esto,
directamente uso el select de la tabla o una vista, pero no el procedimiento, ¿bien? Y la forma de ejecutar ese procedimiento almacenado es con el comando exec y el nombre del procedimiento, ¿bien? A ver qué pregunta Andrés. ¿Puede devolver una vista? Eso, bueno, ya lo respondí. Lo que devuelve que sería, devuelve los datos. Devuelve el set de datos de la consulta que conforma la vista. Eso es lo que devolvería. O sea, acá devuelve todos los datos, o sea, todas las filas y todas las columnas de esta tabla que se llama tabla, sí, genérico, ¿no? Si esto fuese una vista, lo que haría es devolver el resultado de lo que devuelve esa vista. Bien. Pero cuando hago un procedimiento almacenado para seleccionar algo, y en general lo ideal sería que reciba algún parámetro que me sirva como por lo menos para filtrar, ¿sí? Porque si no, no tiene mucho sentido. Si no hago directamente una selección a una vista o a la tabla y listo, ¿bien? Si recibe parámetros, bien, yo los voy a tener que guardar en variables, ¿sí? Ya habrán visto que las variables en SQL se declaran con una arroba, ¿sí? Se antepone una arroba. En este caso se define cada una de las variables entre paréntesis y separadas por coma. Se pone el nombre de la variable y luego el tipo de dato. ¿Bien? Y en el cuerpo de la función del procedimiento, la acción o selección que yo necesite que resuelva el procedimiento. Y no está limitado a una sola. Esto puede tener todo un conjunto de acciones o selecciones, ¿sí? Y puede ser mezclas de selecciones de datos y después esa selección me sirve para insertar, para eliminar o para modificar algo, ¿bien? En este caso, el ejemplo es muy sencillo. Recibe un entero que lo usamos como ID para filtrar y un segundo parámetro para cambiar una de las columnas, ¿sí? En un update. Bien. Andrés, ¿se pueden hacer consultas sobre lo que devuelve un procedimiento almacenado? No. Yo no puedo hacer un select asterisco from y lo que devuelve un procedimiento almacenado. O hacerle un join a lo que devuelve un procedimiento almacenado. Para eso entonces conviene usar una vista, ¿sí? Bueno, y la forma de ejecutar un procedimiento almacenado es la siguiente. Pongo exec nuevamente, el nombre del procedimiento y los valores separados por coma y en el orden en que fueron declarados. Si yo quisiera cambiar el orden, tengo que poner el nombre del parámetro, un igual, y el valor, ¿sí? Si no los quiero pasar en el mismo orden en que fueron declarados en el procedimiento. ¿Bien? Bien. Ventaja entonces de usar procedimientos almacenados. Bueno, esto ya lo había mencionado hace un rato. Si es que no se cortó de vuelta la conexión, había dicho que una ventaja es que al ejecutarse el procedimiento dentro de la base de datos, la información que si necesita acceder a información extra es inmediata, la tiene al estar en la base de datos directamente sin tener que ir y venir a la aplicación, ¿sí? Después, esto que está en negrita lo puse a propósito porque esto puede ser algo bueno como puede ser algo malo. Va a depender de cómo se organicen, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué les parece que esto puede ser algo bueno o puede ser algo malo? Lo que está en negrita, ¿sí? Lo que está en el centro. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Imagínense que el procedimiento almacenado yo le paso el código de producto y la cantidad, y el procedimiento almacenado se encarga de guardar el detalle venta y de descontar el stock. Hace esas dos cosas. ¿Por qué les parece que eso puede ser bueno o puede ser malo? Bien, los voy leyendo. Si la aplicación falla, es probable que la información se pierda, ¿sí? Pero hay que ver dónde falló, pero no tendría tanto que ver con eso. Y en general no es un problema que la base de datos sea la encargada de procesar, ¿sí? De tener la tarea de procesar, porque en general un servidor de base de datos suele ser
una computadora con mucho poder de procesamiento y mucha memoria. Entonces, no es algo que, en general, el servidor de base de datos va a ser algo mucho más potente a nivel hardware que la computadora o el celular que se conecta y provee la información, ¿sí? Que se conecta a la aplicación. Entonces, eso no sería un problema en cuanto a la saturación, ¿sí? El ejemplo que les había dado es, mi aplicación le pasa el código del artículo y la cantidad y el procedimiento almacenado, guarda el registro de detalle venta y descuenta el stock. ¿Cuál sería el otro caso? Si no lo hace el procedimiento almacenado, ¿quién lo tiene que hacer? Bien, ahí Matías dice el back, me imagino que debe ser el backend o la aplicación. Ignacio dice el programador con una query. Exacto, si no se hace la base de datos, si no se hace en la base de datos lo de descontar el stock y guardar el registro de detalle de venta, lo tendría que hacer la aplicación, ¿sí? La aplicación tendría que hacer un insert en una tabla que represente el registro de detalle de venta y un update del producto descontándole el stock, ¿bien? Eso en una aplicación de escritorio, por ejemplo. Imagínense que lo mismo tiene una aplicación web y una aplicación mobile en Android y en iOS. Entonces yo tengo que replicar todo ese código en diferentes programas, ¿sí? Y confiar en que no haya ningún bug, porque en cualquier momento que yo implemente un bug, funcionaría mal o registraría mal la información. En cambio, si yo llamo algo encapsulado, si llamo algo a algo que se llame cargar detalle o cargar venta o lo que sea, le paso el código y le paso la cantidad, y es la base la que guarda, devuelve registra, perdón, la modificación del stock y devuelve verdadero o falso, lo único que le queda a la aplicación es evaluar si luego de llamar ese procedimiento me devolvió verdadero y puedo mostrar un mensaje que diga venta realizada o registro actualizado. Y si me devuelve un falso o una excepción, muestro un mensaje que diga ocurrió un error, ¿sí? Pero no me tengo que preocupar por resolverlo en diferentes lenguajes, en diferentes interfaces. Lo resuelve un solo lugar centralizado, que es la base, ¿sí? Pero, por otro lado, el problema es que tiene que estar muy bien documentado y muy bien aceitado el equipo de trabajo para que sepa que llamando a ese procedimiento almacenado va a ser todo eso, ¿sí? Después vamos a ver con triggers que con un simple insert o un simple delete se puede generar una reacción en cadenas que termina cambiando varias tablas a la vez. Entonces, si no está bien documentado eso, yo aprieto un botón en una aplicación, ¿sí? En el backend de una aplicación, y termino modificando 6 tablas y no tengo ni idea qué es lo que está haciendo la aplicación, ¿sí? Si yo tengo que debuguear algo, tengo que encontrar un error, por ahí el código ni siquiera está en el backend, está en la base de datos. Y eso es lo que puede ser un problema, ¿sí? Entonces, tienen que organizarse muy bien, decidir qué cosa va del lado del backend, es decir, del lado de la aplicación, y qué cosa va en la base, y documentar todo como para que eso quede registrado, ¿sí? Para que se sepa cuál es el proceso de un proceso, valga la redundancia, ¿sí? De una acción. ¿Bien? Bueno, les mostró entonces un esquema de cómo sería un conjunto de aplicaciones conectándose a una base de datos sin procedimientos almacenados. Por ejemplo, si yo tengo esta aplicación de net y, como les decía, quiero registrar para una venta de un producto la cantidad y que descuente el stock, esto tendría que ir y venir muchas veces a la base. Primero tendría que elegir el producto y la cantidad, y tendría que ir a la base y fijarme si la cantidad es suficiente, ¿sí? Y si no, ya tendría que venir un mensaje de error que me diga stock insuficiente. Después, si el stock está ok, si es correcto, va a ir a la base de vuelta, tal vez con un insert, y vendría de vuelta con un registro cargado. Yo tendría que poder determinar si el registro fue cargado correctamente, y luego ir una vez más para hacer el update del producto y setearle el stock. Y si todo eso funcionó correctamente, ahí podría mostrar un mensaje que diga
producto o venta realizada, ¿sí? Producto actualizado o venta realizada. En cambio, si yo tuviese un procedimiento almacenado en el medio, lo único que tendría que hacer con cualquiera de estas aplicaciones es decirle, vende producto X tanta cantidad. Y el procedimiento almacenado se encarga de, si no hay stock, devuelve una excepción o un código de error para que yo sepa que no hay stock. Si hay stock, intenta cargar el registro de detalle venta, y si eso es correcto, modifica el stock del producto, y si eso es correcto, devuelve un 1, por ejemplo, un true, para que la aplicación muestre el mensaje que corresponde, o devuelve una excepción o un código de error para indicar que no lo pudo guardar, ¿sí? Entonces queda mucho más encapsulado la resolución. Con un solo llamado yo ya puedo hacer toda la acción o todo el proceso que necesito. ¿Bien? A ver qué dicen en el chat. Sí, bueno, dejar comentario, hacer una documentación, más allá de los comentarios en el código, después también es todo un conjunto de cosas que van a ver en la carrera, ¿sí? Que tienen que ver más con el análisis de requerimientos que con la programación, ¿sí? Pero sí, también es importante hacer los comentarios en el código como para que se sepa sobre todo un procedimiento complejo, qué es lo que resuelve, cómo lo resuelve, cuáles son los valores de devolución. ¿Bien? Bueno, vamos a ver ejemplos de esto, ¿sí? Vamos a ver con una consulta muy sencilla, acá me la había anotado en un papelito para no olvidarme qué es lo que quería ejemplificar hoy. Siguen viendo el PDF, ¿no? A ver. Denme un segundo. Bien, ahí estamos. Bien, entonces ahora voy a compartir toda la pantalla para iniciar Docker, para ir al Visual Studio Code, y después voy a abrir Visual Studio, el de programar, y un navegador web, porque tengo dos aplicaciones que se conectarían a la base, y con una vista podríamos ver la información en una aplicación de consola y en un navegador web, y con el procedimiento almacenado lo mismo. Pero lo que tendríamos que hacer nosotros es crear primero la vista, ¿sí? Entonces, primero voy a comenzar compartiendo toda la pantalla. Bueno, esto no. Esto tampoco. Ahí estamos. Bien, ¿alguna pregunta antes de que entonces empiece con esto? Bien, el Docker está, así que el SQL Server está online. Entonces, arranco abriendo Visual Studio Code. Anda por acá. Vamos a hacer una vista que la vamos a llamar reporte de inscripciones y que inicialmente muestre el apellido y nombre del usuario, el curso en el que se inscribió y el costo de lo que debería pagar, ¿sí? Por ese curso. Es una consulta bastante sencilla, no es de las más difíciles que hicimos, pero para ejemplificar esto va a estar bien, ¿sí? Entonces, me conecto a SQL. Bien. Bueno, arrancamos bien porque no me conecta. A ver. Voy a borrar la conexión y hacer una nueva. Hostname localhost. Nombre de la base de datos. Vamos a arrancar con master. El login de SQL. El nombre SA. La clave. Y grabar la clave no. Le tendría que haber puesto que sí. Y el nombre de esto se va a llamar Docker. Bien, ahí estamos. Bueno, entonces en la base de datos de los cursos e inscripciones vamos a crear una nueva query y acá vamos a trabajar. Entonces, la consulta a resolver es mostrar
Entonces, apellidos, vamos a mostrar nombres de los usuarios, el costo del curso y el nombre del curso. Bien, entonces, probablemente no se acuerden tanto ya de esta base porque hace rato que no la usamos, así que vamos de a poquito con la resolución. Primero me aseguro de que esté trabajando con esta base. Bien. Y vamos a crear primero la selección, asegurarnos de qué es lo que queremos y después recién creamos la vista. ¿Bien? Creamos la vista, ya la podemos usar desde nuestras aplicaciones. Entonces, voy a hacer un select from. Vamos a empezar datos personales y le voy a poner dat. Entonces, dat, esperen porque ahí está, dat.apellidos, dat.nombres. El nombre del curso es otra tabla, así que voy a hacer acá un join. Primero inscripciones. El ID de la persona tiene que ser igual a el ID de usuario de la inscripción. Y ahora join a cursos. El ID del curso tiene que ser igual al ID de la inscripción, el ID curso de inscripción. Bien, entonces acá va a ser c.nombre y acá vamos a tener el costo de la inscripción. Bien, si esto nos trae el resultado que esperamos, que sería esto, ¿sí? Lo que hacemos es crear la vista, ¿sí? El único cambio que le voy a hacer acá, para que quede más prolijo, es concatenar esto con una coma y ponerle como alias usuario, por ejemplo. Entonces va a quedar el apellido y el nombre del usuario todo en una misma columna concatenado, ¿sí? Por coma, separado por coma. Entonces ya pasamos a tener 3 columnas y una sola con todo eso. El nombre del curso y el costo. ¿Sí? El costo después podríamos también ver de quitarle la expresión decimal tan extensa. Bien, lo que haga falta después lo corregimos. Pero en principio esto sería nuestra vista. Entonces lo que hacemos es un create view y el nombre va a tener que coincidir con lo que yo ya tengo preparado. Así que denme un segundito. Se tiene que llamar así. www reporte inscripciones as y la consulta de selección, ¿sí? Acá me protesta seguramente que tiene el use. Ahí estamos. Bien. Ejecuto esto y lo que va a pasar es que a partir de ahora va a haber un objeto de base de datos, ¿sí? La consulta fue correcta, acá se puede ver. Va a haber un objeto de base de datos que se llama, www reporte inscripciones, ¿sí? Entonces, ¿esto tiene un refresh? Me parece que sí. Vamos a ver si este ID muestra la vista. Acá está, vistas. Y acá tenemos la vista y podemos ver incluso las columnas que lo componen actualmente. Pero más allá de eso, una ventaja que tiene, yo voy a comentar este código, es que ahora la puedo usar como si fuese una tabla. Es decir, puedo hacer select asterisco from www reporte inscripciones, ejecutarla, y me va a traer lo mismo que la selección que hice recién, ¿sí? El ejemplo, o sea, la consulta de selección no es muy desafiante. Después le vamos a ir agregando cosas, pero ya sirve como para ver cómo se simplificó todo esto, ¿sí? Que está acá, que está comentado, a un solo select de una como tabla virtual o pseudo tabla, ¿sí? De esta vista. Y a esto yo le puedo aplicar un where, puedo decir que
por ejemplo, usuario, que es el nombre de la columna, like, tenga, y un apellido, por ejemplo, Ferrari. Y va a buscar Ferrari en todo el string, ¿no? Si hay alguien que se llama Ferrari o hay alguien que tiene como apellido Ferrari, ¿sí? Y bueno, acá aparece 2 veces porque este usuario tiene 2 cursos inscritos, ¿bien? Bueno, esto desde el lado del SQL. Y la parte, bueno, más interesante sería contar con una aplicación. Yo ya lo tengo programado de antes, esta parte. Tendría que venir acá y llamar al laboratorio 3.test, que llama a la vista. Y ahí está, ¿ven? Es esa información que recién generamos con esta vista, desplegada en este caso, una aplicación web, ¿sí? Pero lo que les decía, esto es muy escalable, es muy fácil de cambiar algo acá. Por ejemplo, vamos a hacer que además de traer el nombre del curso, traiga la fecha de estreno, creo que era una de las columnas. Entonces, ¿qué tendría que hacer si quiero que la vista ahora incorpore la fecha de estreno del curso también? Es alter, porque estamos hablando de objetos, ¿sí? Entonces es create, alter y drop, si lo quisiera borrar. Alter de la vista y le incorporo, vuelvo a escribir la consulta como estaba antes, pero le incorporo lo que necesito, que en este caso es c. Fecha. ¿No tenía esto una fecha de estreno? Ángel, una pregunta. Sí. El alter no lo entendí muy bien. O sea, cuando yo creo una vista Sí. de esto, yo creo, después uso el código, lo uso el código. Para hacer un alter tengo que volver a donde está la vista, digamos, ¿no? Tenés que volver al SQL y ejecutar en vez del create view con el cual la creaste, un alter view, y tendrías que poner una consulta distinta, ¿no? Para que tenga un cambio. Claro, pero Pero digamos copiando la misma construcción, digamos, ¿no? De sí, create. Ah, ahí va. siguiendo la misma lógica del create, pero esta vez alter porque ya existe. Si yo pongo create me Claro. va a tirar un error de que no puede crear porque ya existe, ¿sí? Ah, Eh, perfecto. pero no es como el alter table. ¿Se acuerdan que el alter table no había que reescribir toda la tabla, sino que No, directamente se perfecto. agregaba lo que te interesaba? Acá hay que reescribir la consulta, ¿sí? Eh, bien. Y acá era estreno, por eso no me lo tomaba. Bien. Entonces ejecuto esto. Acá al costadito vemos, me lo toma. Entonces yo vengo acá y sin tocar el código, simplemente refrescando, tendría que aparecer la fecha de estreno, bueno, con el formato que trae, pero no importa, pero me trae la fecha, ¿sí? Entonces fíjense lo rápido o lo interesante que es trabajar con vistas, porque no tengo que tocar la aplicación, básicamente, o muy poco. En este caso no la tuve que modificar. Vamos a sacar la fecha de estreno y vamos a poner algo un poquito más complicado de elaborar, que sea, además de mostrar cuánto es el costo del curso, con los datos que tenemos en la base, podríamos traer cuánto pagó ese usuario por esa inscripción, ¿sí? En total. ¿Cómo sería? ¿Cómo traigo todos los pagos que hizo esa persona por esa inscripción? Teníamos una tabla de pagos. Podría o no pagar la persona, así que vamos a usar left join. Y el ID de inscripción tiene que ser igual al ID de inscripción en pago, ¿sí? No hace falta una subconsulta, pasa que por ahí ya quedaron limados de tantas subconsultas que hicieron, pero acá podemos usar un sum, ¿sí? Directamente, un sum de p.costo, p.importe, le ponemos el alias, por ejemplo, total, y ahora hay que agrupar por todo lo que está ahí arriba, básicamente, ¿no? Voy a copiar y pegar esto tal cual. Es por todo esto lo que tendría que agrupar. Bien.
Modifico esta vista, si está bien. Acá, ¿qué podríamos hacer? Hacer que si no pago nada, en lugar de que nos devuelva null, nos devuelva 0, ¿sí? Bien. Modifico esto. Hubo un error, así que hay que corregirlo. Acá podemos ver que no lo ejecuto correctamente. ¿Por qué? A ver. Is null, sum, dp, importe, as total. From, esto está bien. Los alias en el group by no van. Exacto. Muy bien, Ignacio. Bien. Actualizo esto. Ahora sí, me lo tomo. Y desde aquí tenemos el costo y el total pagado, ¿sí? Bien. Parece que siempre es lo mismo, pero no, ¿ven? Acá pueden ver que esa persona pagó más de lo que valía. Acá también, ¿sí? O sea que ahí estaría. Y les había dicho que esto, la idea también es poder accederlo desde varias aplicaciones, así que yo tengo también creado un proyecto de consola con un Visual Studio. En este caso usé C# de consola. Están viendo, ¿no? Que abrí el Visual Studio. Perfecto. Bueno. Y el programa... Bien, el programa lo que va a tener... Acá a ver si puedo aumentar el tamaño. Ahí. Tengo algunas cosas ya hechas. Por ejemplo, esto. Tengo un helper de base de datos que, si yo llamo a get inscripciones, me va a devolver una data table que selecciona todos los datos de reporte inscripciones, ¿sí? Entonces, básicamente tendría que crear una data table. Data table. Y guardar lo que me devuelve este helper. Y después tengo otro helper que se llama consola, que permite crear una tabla a partir de una data table. Crea una tabla de consola. Así que le guardo lo que me devuelve este método. Y después hago simplemente un document.write. ¿No es document.write? No, eso es en JavaScript. Acá es con console.write. Y table.toString. ToString alternative, que queda más lindo. Bien. Esto, si lo ejecuto, debería abrir una consola y mostrar esto mismo, pero en consola, ¿no? Obviamente. Así que vamos a ver. Compilo. Y si no, tiene una excepción, ¿no? Bueno, ahí está, tardó un poquito, pero ahí estaría. ¿Están viendo la consola con los datos? Ok, bueno. Y de vuelta, si yo hago una modificación de la vista con lo que sea que le quiera agregar, y automáticamente se cambiaría la aplicación de consola y la aplicación web, ¿sí? Esa es la idea de trabajar con vistas, ¿no? Para poder organizarse mejor. En este caso, un reporte sencillo, en lugar de copiar toda la consulta de selección en la aplicación web y en la aplicación de escritorio, lo resuelvo con una vista y consumo esa vista, hago un select a esa vista y listo. ¿Bien? Lo mismo con el procedimiento almacenado. Así que si quieren, tienen tiempo, hacemos un procedimiento almacenado que use esta vista como para que redondee toda la misma idea, pero como para que se note la diferencia, ¿no? la ventaja que me incorpora un procedimiento almacenado, podríamos recibir el nombre de un usuario o de un curso, ¿sí? Me parece que mejor con un usuario,
y que me muestre los cursos que hizo, es decir, que sirva de filtro. ¿Bien? Yo le paso al usuario que corresponda a Alberti y me va a mostrar estas 2 filas, ¿sí? No todas las demás. Eso haría el procedimiento. ¿Bien? Bueno. A ver qué van diciendo ahí. Sí, Manuel, no hay ningún problema. Puede ser sobre lo del laboratorio 2. Está buena la idea de reutilizar parte de lo que resolvieron en una materia con otra. Bien. Para crear el procedimiento almacenado, yo voy a hacer un poco de trampa porque me voy a fijar acá cómo se llama el procedimiento y cuál es el parámetro. Es inscripciones por usuario. Y recibe el ID de usuario. El nombre tiene que coincidir, así que me lo voy a anotar en un papel acá aparte, si no me olvido. Entonces, recibe un usuario como parámetro y me devuelve las inscripciones solo de su usuario. Y vamos a usar lo mismo que está aquí, esta vista, ¿sí? Entonces, voy a comentar y voy a crear el procedimiento. Se tiene que llamar SP inscripciones por usuario. El nombre de las 2 cosas, tanto del nombre del procedimiento como de los parámetros, tienen que ser exactos, así que acá hay que prestar mucha atención. Acá era ID usuario y era un begin seguramente. Bien. Y acá vamos a poner as begin y end, que sería como las llaves o la forma de indicar dónde empieza y termina un procedimiento, ¿sí? Porque tengo parte del código en español. ¿En qué? ¿En dónde? Hola Jerónimo. Ángel, en la otra parte, en el visual me parece. El visual. Cuando hacía la conexión, la otra pestaña que dijiste ahí miro, hago trampa, tenías todo en español me parece. Ah, claro, porque hice Eh, una clase de conexión propia. Ok, ok. Hice un abrir, un select, un execute. Bueno, este está en Spanglish porque select, execute, pero el otro se llama abrir. Sí, No no me importa. juzguen, no me juzguen. Soy así. Escribo a veces en castellano, vengo otro día, lo pongo después en inglés. Es difícil trabajar conmigo. Bueno, ustedes organícense y trabajen, definan una manera de trabajar, ¿sí? Un manual de uso. Yo así me entiendo. Bien, entonces acá les decía, usamos este ID de usuario para hacer un select a la vista. Reporte. No hace falta que coincida en SQL, en SQL Server, las mayúsculas y las minúsculas, salvo que sea case sensitive, ¿no? Si lo tienen case sensitive, sí. Where. Y acá tenemos el ID. Sí, lo tenemos. A ver si puedo hacer esto. Me parece que no, porque no tengo. Tendría que hacer acá, tendría que hacer un alter view para incorporar el ID, porque en realidad no lo tenemos en la vista. Entonces acá vamos a poner dat.id y ahora sí lo tendríamos. O si no, tendría que poner la consulta de selección, ¿no? Pero la idea es usar la vista. Bueno, acá no le gustó porque debe ser id y otra cosa. No, es dat.id. Porque no lo tenés en el group by. Muchas gracias. Dat.id, porque no lo tengo en el group by. Ahora sí. Bien. Incorporado hasta la vista, probamos. Ahora es más fácil probar acá. Bien, tenemos el ID también. Es el ID usuario. Y con ese ID usuario lo vamos a tener acá disponible para filtrar. Vamos a poner ID igual a el ID usuario que le pasamos como parámetro. Bien. Creo el procedimiento almacenado, es decir, ejecuto esto, ¿no? Le doy a ejecutar, me lo creó. Y entonces, para probar, en la misma consola del mismo ID de base de datos, yo puedo llamar a
a la vista, SP descripciones por usuario, y pasarle el parámetro, por ejemplo 1. Y esto va a llamar a la vista con el parámetro 1 y, bien, acá me trae solo la información de inscripciones, de reporte de inscripciones que era nuestra vista, del usuario 1. Yo en esto ya lo tengo resuelto, ¿sí? Acá es simplemente llamar a SP y el segundo el parámetro que se envía por URL, por ejemplo 1, lo usa para llamar a la vista, entonces acá está llamando con el parámetro 1, si acá cambio a 2, llama a 2 y así, ¿está bien? Habría que adaptarlo para que funcione en la consola, ¿sí? Pero fíjense que está llamando a un procedimiento almacenado acá, ¿sí? No les voy a mostrar el código porque no tiene sentido acá ver el código de algo que no, ustedes no tienen que hacerlo web con este lenguaje, pero usa este parámetro acá para poder filtrar la vista con el procedimiento almacenado. Y lo mismo vamos a hacer acá con con C#, que es un lenguaje que ustedes están más cancheros, me imagino, lo saben usar. Entonces, acá sí me pueden dar una idea de cómo lo resolverían, ¿sí? ¿Cómo harían acá para que yo pueda, a partir de un ID que sea customizable, ¿sí? Que se pueda ir cambiando cada vez que ejecuto esta aplicación, genere el listado en consola y lo muestre? ¿Qué sería el primer paso que necesitaría? Yo quiero hacer algo más o menos como lo que hice acá, que puedo ir cambiando de ID. ¿Sí? Bueno, este no tiene registros. Voy cambiando el número de usuario y esto lo que va a hacer es traer diferentes registros, dependiendo del usuario. Acá lo mismo, pero ¿cómo les parece que sería? Acá no hay textbox, esto es aplicación de consola. Sí, con una aplicación de escritorio tendríamos un textbox, pondríamos el ID, lo validaríamos que el formato sea correcto y ya lo podríamos usar. Pero acá yo necesitaría esto mismo que estoy haciendo acá, de poder elegir un código de usuario y preferentemente que tenga registros. ¿No? Está. Y me muestre la información, pero en consola. ¿Cuál sería la única diferencia o qué tendría que cambiar? Esto simplemente de... Ya el tema está explicado, ¿no? Esto es por si alguno lo quiere resolver acá, se le ocurre. Técnicamente ustedes saben usar C#, entonces tendrían que saber cómo, por lo menos cuáles serían los pasos. Si no fuese en C#, en C++, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? No importa. Claro, un sign. Bien, perfecto. Entonces necesitaría pedir un valor por teclado. Voy a declarar un long con el ID y voy a hacer como dicen por ahí, un readline, que me va a permitir ingresar algo por teclado, ¿sí? Readline. Fíjense que readline devuelve un string. Entonces, este string, yo no puedo directamente guardarlo en el ID porque sabemos que esto no va a funcionar. ¿Cómo se transforma esto a un ID? Eso es algo que sí saben hacer. Claro. No, lo que hago es un long.parse y transformo esta cadena a un long, ¿sí? Vamos a asumir, como siempre acá, que el usuario va a poner un ID sin texto, porque si no acá directo iría al catch, ¿sí? Bueno, tenemos el ID. Y acá sí, vamos al helper que ya tengo resuelto, donde le paso el ID usuario y me va a devolver la ejecución del procedimiento almacenado. Entonces, lo único que cambia, como hay sobrecarga, ¿sí? Es que este recibe un parámetro, ¿sí? Acá le paso el ID.
ese ID devuelve una data table, esa data table la uso para crear la tabla en consola y luego muestro por pantalla los resultados, ¿sí? Acá lo que podría hacer, como para que quede un poco más prolijo, es poner punto write, ingresar ID, y acá poner, creo que es write line para que haga un salto de línea, y acá poner otro, solo para que quede un poquito más prolijo, ¿sí? Entonces, le doy a ejecutar. Para ingresar ID, vamos a usar el mismo de acá, el 14, ¿sí? Me tiene que traer Ferreira Cristian y estos cursos. 14. Bueno, tardó un cachitín, pero ahí está, ¿ven? Ferreira Cristian y esos cursos. O sea que fíjense que esto podría ser la presentación del trabajo, ¿sí? de laboratorio 3. No hace falta, si lo hacen obviamente en una aplicación de escritorio o una aplicación web, mejor, porque es lo que van a usar en programación 3, pero con una aplicación de consola que consuma una vista o un procedimiento y quede evidenciado, que se pueda mostrar un mensaje con el resultado o con lo que devolvió el procedimiento almacenado, es suficiente para demostrar que la resolución está hecha, ¿sí? Pero, obviamente, si van a trabajar en programación 3 con esto, seguramente me van a mostrar o una aplicación de escritorio o una aplicación web, ¿bien? Que consuma la vista y el procedimiento almacenado. Bueno, esto era el ejemplo que les quería dar hoy, que vean qué variantes tienen a la hora de resolver una aplicación usando vistas y procedimientos almacenados, con un ejemplo sencillo, pero concreto, ¿sí? Con una base que veníamos trabajando ya hace bastante. La misma base, voy a ver si puedo pensar una idea para un trigger, así trabajamos durante todo el cuatrimestre con la misma base de datos en los diferentes temas, y después ya les queda a ustedes cada uno de los temas que vimos, representarlos en este trabajo práctico integrador de la materia, ¿sí? Que es el segundo parcial. Triggers es opcional porque es posible que no todas las bases de datos que vayan a resolver requieran el uso de un trigger o correspondan a un uso de un trigger, entonces si no lo quieren usar, igual pueden aprobar la materia. Pero vistas y procedimientos almacenados, sí es obligatorio, ¿bien? Bueno, ¿alguna pregunta y con respecto a esto que vimos o con respecto al trabajo antes de cerrar la clase? Yo, la preguntona. Silvana, ¿Cómo ¿no? estás, Ángel? ¿Todo bien? Todo bien. No me queda, vi el video, vi todo lo que había que ver para hoy. Me quedó muy claro vista, cómo se relaciona con una aplicación, pero no me queda muy claro cuál es la función o qué es lo bueno del procedimiento almacenado en cuanto a una aplicación. Bien. Vos me dijiste que ibas a hacer, o tenías pensado hacer una aplicación de venta de remeras, ¿no? No, lo tiré como para, porque, pensé que era eso. para saber cuál era la complejidad. Si vos tenés, imagínate que tenés una acción a hacer en la base que requiera 2 insert, un update y un delete, por ejemplo, ¿no? Todo eso es tu acción, tu procedimiento A, ¿sí? Ese procedimiento A lo puedes resolver por separado, o sea, es decir, en una método de C#, por ejemplo, llamando a cada una de las acciones, ¿sí? O llamando a un procedimiento almacenado que se ejecuten todas esas y le devuelva un resultado a la aplicación, a tu aplicación de C#, para que simplemente muestre acción correcta o acción exitosa o un mensaje de error, ¿sí? Entonces, atomizas todo en un procedimiento almacenado dentro de la base, ¿sí? Esa es la ventaja principal, ¿sí? De todas maneras, todo lo que resolvés con un procedimiento almacenado también se puede resolver con un procedimiento en C# o en el lenguaje que uses, ¿sí? Lo único es que vos lo encapsulás en la base de datos. Entonces, cualquiera
que se conecte, que tenga permiso, se conecte a esa base y llame ese procedimiento almacenado, ejecuta esa acción. ¿Sí? La acción está compuesta por lo que vos quieras. Por Insertar. ejemplo, ¿qué sería para la de remeras? Ponele. Y yo creo que podría ser cargar, en realidad un pedido no, una venta, y que descuente el stock, por ejemplo, y ponerle que se fije si hay alguna promoción y le aplique el descuento. Todo en la misma. Son como las acciones más frecuentes que vos las encapsulás, o las cosas básicas que vos harías, las encapsulás para ya tenerlas listas, para dispararlas y que Sí, suceda algo. yo no diría básicas por ahí, porque una acción por ahí más trivial como, no sé, cargar una categoría de producto, por ahí no hace falta hacer un procedimiento almacenado. Pero algo más complejo, ¿sí? Algo no sencillo, sí lo resolvería con un procedimiento almacenado. En lugar de hacerlo con un montón de acciones desde la aplicación que se conecta a la base, ¿sí? Y después a vos te da también una forma de trabajo. Si vos para cada acción tenés un procedimiento almacenado que le pasás los datos y te acciona, te borra, te actualiza, te crea, tenés ya como un, no quiero decir API, pero una forma de conectarte a la base y accionar, ¿sí? Cargar datos, modificarlos o eliminarlos. Esa es otra manera de trabajar, ¿sí? No tener que embeber el código en la aplicación, es decir, poner insert into en un string y hacer el execute desde la aplicación, sino que directamente llamas al procedimiento almacenado y evalúas el valor de retorno. Si el valor es correcto, porque accionó correctamente, es decir, guardó, insertó, modificó o eliminó, y si el si el valor es incorrecto o una excepción, lo que haces es mostrar un mensaje de error acorde y listo. Pero ahí decidís vos en realidad cómo querés trabajar. Yo lo que les pido en el TP es que al menos una acción de sus módulos sea resuelta con un procedimiento almacenado, al menos un listado o reporte sea resuelto con un procedimiento almacenado en el cual se le pasa parámetros, y después tener, creo que eran 2 vistas que las utilicen para algún reporte. Eso es lo que se pide, y tener la base de datos, obviamente, ¿sí? Eso es lo que pido yo como TP de laboratorio 3. Gracias, Ángel. Bien. Grupos de A2, ¿sí? Hasta 2 podrían ser. Eso es lo que definimos con Maxi, entonces lo vamos a mantener. 2 sería el máximo de integrantes. Alejandro, cuando uno hace un raise error en un procedimiento en una base de datos, hay un parámetro que es la severidad, ¿sí? Si se fijan en el video o en la documentación, hay un parámetro que es la severidad. La severidad tiene que ser de 16 para arriba, ¿sí? Para que sea considerada una excepción después en su aplicación. Y después en la aplicación utilizan un try y un catch, ¿sí? Por ejemplo, en C# utilizan un try y un catch para capturar la excepción, y después muestran o sea, capturan el error y siguen en su aplicación como ustedes consideren, mostrando un mensaje, cerrando una ventana, lo que a ustedes les parezca prudente, ¿sí? Pero en el caso del raise error, en la función raise error, la severidad tiene que ser de 16 para arriba, ¿sí? Así está documentado, así está en el lenguaje, ¿sí? Y 24 el máximo. Sí, con que vos pongas 16 ya es suficiente para que sea considerado una excepción después en la aplicación. Si no, no va a ser un error de ese nivel de severidad y no va a ser una excepción. El uso del raise error está bueno como para que, si la aplicación no tiene que continuar porque ya detectaron algo que no es correcto, con el raise error, con ese nivel de severidad, ya saben ustedes que
va a salir después por una excepción en su aplicación, ¿sí? O en el mismo SQL pueden usar un try and catch y, como ya saben cómo funciona la estructura de try and catch, al encontrarse con un raise error de ese nivel de severidad, va a saltar a la parte de catch del mismo script que están creando, del mismo procedimiento almacenado que están creando. Para TP tendríamos que hacer una base de datos, después pasarla a WinForm y luego a WebForm. Para el TP, en la parte de laboratorio, tienen que hacer una base de datos y lo que les había mencionado, los siguientes objetos: vistas, procedimientos almacenados y, si quieren ponerlo en práctica, triggers. Eso en laboratorio 3. Y en programación 3 se enterarán cómo lo tienen que resolver. Si con WinForm o con WebForm, eso ya no está dentro de esta materia. Lo único que les digo es, si después ustedes tienen que hacer la demostración de la base y la aplicación en funcionamiento y de las vistas y procedimientos almacenados, es mucho más profesional y mejor presentado verlo desde la aplicación funcionando que ejecutando. Perdón, ¿Cuánto tiempo estuve hablando solo? Bueno, disculpen, pero no me está funcionando muy bien internet. Bien. Jero, te decía, el tema de la aplicación, en programación 3 ustedes se enterarán qué es lo que tienen que resolver y cuáles son los requisitos para aprobar esa materia. En laboratorio 3 ustedes tienen que mostrar la base, la vista del procedimiento almacenado, con preferentemente alguna aplicación que las utilice, ¿sí? El peor de los casos, o el caso menos logrado, sería en la consola, en el SQL Server, llamando a los procedimientos y a las vistas con código SQL, ¿sí? ¿Qué fecha tienen? Bueno, en el cronograma están las fechas definidas. Básicamente tendrían tiempo hasta la última clase, pero eso va a depender de que vayan presentando los pasos correctamente. Es decir, nadie podría presentar el TP terminado y aprobar la materia si previamente no aprobaron el DER. Por ejemplo. El DER es el primer paso. Después de aprobar el DER, tienen que aprobar la parte de que la vista y el procedimiento almacenado, que tienen que subir un script, y yo les voy a dar el visto bueno si eso está bien o no. Y después lo que van a hacer, y esto no era algo obligatorio y ahora lo voy a agregar como obligatorio, es cargarle datos. Voy a decidir una cantidad de registros, imagínense, no sé, 15 registros como mínimo en cada tabla para poder hacer la presentación. Porque muchas veces me pasó que vienen con la base de datos vacía a la presentación y cargar toda esa cantidad de datos lleva mucho tiempo. Entonces, tienen que garantizar una cantidad de registros cargados previos, así es más dinámica la presentación, ¿sí? Pueden armar un Excel e importarlo, o pueden crearse ustedes en su mismo gestor de versiones, ¿sí? En su mismo GitHub, una parte con un SQL que cuando lo ejecutan, crea la base y inserta registros a sus tablas, ¿sí? Entonces, cada vez que ejecutan ese script, es como que empiezan con una base de cero con ciertos datos, ¿sí? Eso está bueno como para... Hacen pruebas, pero quieren tener la base después original con los datos lindos, ejecutan eso y les aparece todo de vuelta de cero, ¿sí? Eso se los recomiendo. Bien, ¿alguna cosa más? Ángel, tengo una consulta. Discúlpame, no quiero ser reiterativo. Pero me parece que Max nos había dicho que teníamos para su TPE máximo 3 personas. ¿Puede ser o me estoy equivocando? A ver si me Yo le escribí la semana pasada y me dijo 2. Si lo cambió a 3, yo no tengo ningún problema. No, yo porque había hablado con 2 personas y tendría que filtrar a alguien, si no, es como que... No. O sea, ya son 3. El problema es que yo te puedo permitir, a mí me da lo mismo, pero si después en programación 3 la regla es que sean 2 personas, y va a quedar raro que en laboratorio sean 3 y en programación
sean 2. Ah, ok. Bueno, lo Pregúntale. charlo con Max. Pregúntale Dale, este viernes, o en el foro antes, y si les permite 3 personas, ok. no tengo problema Ok. tampoco, ¿eh? 3 personas. Igual 3 personas tiene que ser algo más. Más interesante, claro. Sí, tiene que ser. Igual lo que vos, creo que vos habías dicho lo de las cabañas, Sí, se puede hacer algo muy bueno con eso. genial. Porque Me puedes encanta. tener un módulo de promociones, ¿no? De descuentos, de reserva, que ya es bastante difícil. ¿Qué temporadas? Está bueno ahí. Claro. Descuento por temporadas o por cantidad. Exacto. Claro. Y que el calendario entre o no entre, claro. Ahí hay un par de cosas. Sí, lo del calendario por ahí era muy difícil de resolver el laboratorio 2 con C++, y ahora vas a ver que no es tan complicado. La lógica Claro. de que no se pisen reservas y todo eso es un toquecito más difícil. No, yo de entrada había pensado en un calendario por cada cabaña, o hacer distintos complejos de cabañas, y no sé, medio un lío. Podés tener distintos complejos de cabañas, pero no son sistemas distintos, está todo en la misma, y tendrás una tabla que sean complejos o algo así. O unas que estén, qué sé yo, unas en Bariloche, otras en, qué sé yo, en la costa, y tener como distintas consultas. Tribado, dicen por ahí, está bien. Bueno, gracias. Bueno el tema. Sobre todo ahora que se puede ir para alquilar cabañas en cualquier parte y viajar sin problemas, es muy apropiado para el. Me gusta, me encanta. Lo tenía pensado hace mucho igual, pero Sí, este es el momento que puedo. Lo dejás listo para cuando se pueda volver al turismo. Para cuando me ponga mis cabañas en el sur. Claro. Bien. ¿Alguien más con alguna consulta? Bueno. Creo que esto está grabando todavía. Ya no sé porque se cortó tantas veces que veremos qué queda el video. Ojalá que quede un video y se pueda subir. Si no, no importa, porque era una demostración de algo que ya vieron, ya practicaron o ya estudiaron. Así que podría darles una aplicación con procedimientos almacenados, vistas no, porque por ahí no, pero con procedimientos almacenados y la base de datos esta que veníamos trabajando, pero me gustaría que focalicen más en su aplicación de programación 3 y laboratorio 3, ¿sí? Entonces, ahí como quedan. Si alguien quiere un par de procedimientos para practicar, los escribo y se los subo, ¿sí? Y si prefieren focalizar en la aplicación del trabajo integrador, también está bien, ¿sí? Entonces nos quedaría una última clase teórica el lunes que viene con triggers. Estaría bueno que, yo ya habilité el tema, que lo repasen un poco para que sepan de qué se trata, qué características tiene. Así es más demostrativa y más dinámica que teórica, ¿sí? Creo que es el tema por ahí más complejo de todos, junto con subconsultas, entonces estaría bueno que le peguen una repasada, ¿sí? Sí, hay que practicar seguramente si van a trabajar con procedimientos almacenados para casi todo. En su aplicación van a necesitar para el create, para el update, para el delete y para los reportes, ¿sí? Entonces, sí, van a tener muchos procedimientos almacenados. Pero para la aplicación esta tienen que elegir 2, ¿sí? Para la presentación del laboratorio 3 tienen que elegir los 2 mejores. Uno que reciba parámetros y haga algo, y otro que reciba parámetros y liste algo, ¿sí? Con eso están. Bueno, yo les voy a dejar las indicaciones de que tiene que tener como mínimo el TP para, junto con el paso 1, así tienen todo junto y no se marean. Bien. Bueno. Hasta luego. Excelente, hasta luego, Ángel.